Imagínate que sos un sacerdote y justo te toca hacer una de las cosas más importantes que puedes hacer en tu vida, que es entrar al lugar santo y ofrecer incienso delante de Dios. Quizás sea la única vez que lo hagas en tu vida. Mientras todo el pueblo está orando afuera, vos entras al lugar santo totalmente solo y un ángel se te aparece. Bueno, eso es exactamente lo que le pasó a Zacarías. Y lo más loco es que en vez de creer, dudó. Y esa duda le costó 9 meses de silencio. 9 meses mudo estuvo. En este video vamos a arrancar una serie, ¿sí? Que esta serie es la de Lucas. Y vamos a poder entender, explicar ciertas cosas de Lucas y vamos a hacerlo perícopa y vamos a hacerlo perícopa por perícopa. En este caso vamos a ir desde el versículo 1 hasta el 25, lo cual tiene de todo: historia, simbolismo, un ángel y alguien que se queda mudo. Así que vamos a ver todo eso. Y antes de entrar en la historia, quiero que vos pienses en esto, que es muy interesante, que mucha gente por ahí no sabe, ¿no? Pero Lucas no fue un testigo ocular, no fue alguien que vio los hechos por sí mismo. Él mismo lo dice en el verso 3: investigó todo con cuidado, con diligencia, y lo escribió ordenadamente. Y esto importa porque de los 4 evangelios, Lucas es el que sigue con más orden cronológico los hechos de toda de la historia de lo que pasó con Jesús, ¿no? O sea, no es una colección de historias o anécdotas sueltas, sino que es una investigación así como lo haría un historiador. Algo muy interesante en el verso 3, que es que Lucas le escribe a alguien llamado Teófilo. Y la pregunta es: ¿quién es Teófilo? No lo sabemos con certeza. Hay 3 teorías de la que hablan los estudiosos de quién podría ser Teófilo. Primero es que era un ciudadano, era una persona real, este Teófilo, ¿no? Podría ser tal vez un ciudadano o un creyente con un alto estatus social que podía tal vez financiar la investigación de Lucas. La segunda teoría tiene que ver con el nombre, que dicen que es un nombre simbólico, ¿sí? Teófilo quiere decir amigo de Dios o amado de Dios. Así que por esto algunos creen que Lucas le pudo haber escrito a cualquier persona que amara a Dios, sea a vos que estás mirando este video. Y la tercera teoría tiene que ver con que Teófilo era un nuevo creyente, ¿sí? Alguien sin mucha experiencia en lo que es el cristianismo. Y esto porque Lucas dice que él quiere darle certeza de lo que ya le habían enseñado. Sea cual sea la teoría correcta, algo lindo e interesante es que este evangelio fue hecho para dar certeza a alguien que buscaba de Dios, ¿sí? Y eso también es para nosotros, ¿verdad? Que estamos buscando a Dios. Entonces este evangelio está hecho también para nosotros, para darnos certeza de los hechos que ocurrieron. Ahora entramos en lo que son los versículos del 5 al 7, donde Lucas presenta al sacerdote Zacarías. Y dice que este sacerdote era de la clase de Abías. Si uno no conoce el trasfondo, esto nos suena raro, ¿no? Así que te lo explico rápido. El rey David, en el Antiguo Testamento, organizó a todos los descendientes de Aarón, los organizó en 24 grupos o clases. Y esto lo hizo para que estos grupos se turnaran para poder servir en el templo. Esto está en Primera de Crónicas 24. Entonces cada grupo servía una semana completa durante todas las semanas del año. Cada grupo servía una semana completa varias veces al año. La clase de Abías, que era la clase de la que era el sacerdote Zacarías, era una de esas 24 grupos o clases, precisamente la octava clase. Cuando Lucas dice esto, nos dice 2 cosas. La primera es que Zacarías era un sacerdote legítimo, descendiente de Aarón, que pertenecía a un grupo con turnos fijos y organizados. Claro, no es una clase como si fuera una escuela, es un turno sacerdotal heredado por linaje y calendario. Y este dato no es un simple detalle histórico, es la razón por la que más adelante a Zacarías le toca su semana de servir en el templo, y ahí es donde todo cambia. Una vez entendido esto, vamos a ver los versículos 8 al 10. Acá está la parte que más me gusta explicar, cuando Zacarías entra al templo a ofrecer incienso. Pero ¿qué significaba esto realmente? El incienso se ofrecía 2 veces al día, por la mañana y por la tarde. Y mientras el sacerdote quemaba el incienso adentro del lugar santo, el pueblo se mantenía fuera orando. Era un momento de conexión entre Dios y su pueblo. El humo que subía del incienso quemado representaba visiblemente
las oraciones del pueblo, como que éstas subían al cielo, eso es lo que se representaba el humo. Pero hay algo mucho más interesante, que es el tema de ofrecer el incienso. No lo hacía cualquiera, ni siempre lo hacía el mismo sacerdote, sino que se elegía por sorteo. Y por eso muchos sacerdotes tenían esta oportunidad una sola vez en toda su vida. Bastante probable que este haya sido el momento cumbre en toda la vida de Zacarías. O como hoy en día se dice, no, Zacarías estaba en su prime en este momento. Ahora vamos a ver los versículos del 11 al 17, cuando el ángel se le aparece a Zacarías. Y este ángel se le aparece y le anuncia a Zacarías algo que él ya casi había dejado de esperar. Le anuncia que él iba a tener un hijo a pesar de su edad y de su esposa, Elizabeth. Y ese hijo no iba a ser un hijo cualquiera, iba a preparar la llegada del Mesías. Acá se nos muestra algo muy importante, ¿no? Algo sobre el carácter de Zacarías. Se nos dice que cumplió los días de su ministerio, él volvió a su casa. Esto no habla de todo su ministerio sacerdotal, sino de esa semana específica de la que hablamos anteriormente, ¿no? Esa semana que le tocaba servir en el templo. Él termina ese turno y se va para su casa. Fíjate todo lo que pasó Zacarías, ¿no? Tuvo una experiencia sobrenatural, se quedó mudo y aún así no abandonó su servicio, aún así no abandonó su responsabilidad a mitad de camino, sino que decidió terminar su semana de servicio a pesar de todo lo que estaba pasando en ese momento, lo cual es muy digno de destacar. Cumplió lo que tenía que cumplir. Bueno, y llegando al final, versículo 24 y 25, se nos cuenta que Elizabeth queda embarazada. Y dice una frase que resume toda la emoción contenida por años de ella, de tener un hijo, ¿no? Y dice, así ha hecho el Señor conmigo para quitar mi afrenta entre los hombres. Y esa afrenta no era un capricho cultural. En ese momento no tener hijos era una vergüenza social tremenda. En otras palabras, Elizabeth está diciendo, Dios me quitó la vergüenza que yo cargaba frente a los hombres. Y eso nos muestra que pueden pasar días, oración, días de silencio, semanas, meses, incluso años, pero Dios responde. Y así termina esta primera escena de Lucas, ¿no? Con una promesa cumplida, un sacerdote mudo y termina con la esperanza de una pareja que después de tantos años recibió la respuesta de Dios de tener un hijo. Y en el próximo episodio vamos a ver cómo ese mismo ángel visita a María. Si este estudio te sirve, te parece bueno, reflexivo, suscríbete, activa la campanita, porque vamos a seguir subiendo semana a semana esta serie de Lucas, perícopa por perícopa. Nos vemos en el próximo video.